Hola amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. El 11 de septiembre del año 2001 fue un día trágico para Estados Unidos y para el mundo entero. No solo por la pérdida de vidas humanas en los atentados del 11 de septiembre, sino porque es uno de los casos de falsa bandera más escandalosos y crueles de la historia. Mucha gente sigue creyendo en la versión oficial y tachando cualquier otra versión de teoría de la conspiración. Deberíamos empezar a hablar de realidad de la conspiración, puesto que si bien no todas las conspiraciones son demostrables, la mayoría de ellas tienen un núcleo de verdad, quedando solo por descubrir los detalles de estas conspiraciones. Cuando vemos una enorme ola en el agua, estamos viendo lo evidente, pero el común de las personas se tiene que conformar con la versión oficial del qué es lo que provocó esa ola. Pero a poco que escarbas e investigas, te das cuenta que la versión oficial hace aguas por todas partes. Puede que no se sepa qué es lo que causó la ola exactamente, pero sí sabes que la versión que te dan está totalmente manipulada y falseada. En el 2016, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permitía demandar a Arabia Saudí por los atentados del 11S. Se sabe que las autoridades saudíes apoyaron a los secuestradores del trágico atentado. A partir de tal fatídica fecha, varios países fueron invadidos: Irak, Afganistán, Libia y también otros. El gobierno de Estados Unidos se había ganado a la opinión pública de su país para emprender operaciones de castigo indiscriminadas y nacidas de una realidad de la conspiración. Habían creado el escenario idóneo para sacar a su ejército a pasear y nadie o casi nadie se atrevería a protestar dentro de los Estados Unidos. Hay innumerables pruebas que apuntan a que el atentado del 11S fue un atentado de falsa bandera. Expertos en demoliciones y científicos coincidían en que las Torres Gemelas fueron demolidas y no derribadas. La física y la experiencia de ingenieros y arquitectos daban por imposible una caída libre como la de las Torres Gemelas sin ayuda especializada para lograrlo. La teoría de los panqueques, la teoría oficial, no se sostenía. El famoso Archivo 17, que nombraba a varios diplomáticos saudíes los cuales estaban en contacto con los supuestos terroristas del 11S, es un ejemplo de ello. Hay detalles ignorados sobre estos archivos secretos, como la comunidad saudí californiana que acogió y entrenó a los supuestos, y digo supuestos, secuestradores, las vinculaciones con grupos terroristas del diplomático saudí Fahad al-Tumairi y su vinculación con los terroristas. Su única pena fue la deportación a Arabia Saudí, donde nunca fue acusado de nada. Más de 80.000 documentos en posesión de un juez de Florida vinculados al atentado y a la implicación de los saudíes, además de la misteriosa desaparición de Abdulaziz al-Ihi y su esposa, también nombrados en los documentos, y quienes vivían en una mansión de lujo en Florida, la cual fue abandonada precipitadamente pocos días antes de estos atentados. Solo las 28 páginas referentes a Arabia Saudí no habían sido desclasificadas todavía, seguramente por el chantaje saudí, que ante la noticia, en abril de 2016, amenazó con vender más de 750.000 millones de dólares de activos estadounidenses si esas 28 páginas salían a la luz. Finalmente estas páginas sí salieron a la luz y demostraron la implicación de Arabia Saudí y de altos cargos de inteligencia en su planificación. Podría seguir todo el día dando datos sobre la presunta implicación de Arabia Saudí en el atentado de las Torres Gemelas, del Pentágono, del avión que se estrelló o que supuestamente la tripulación se amotinó y finalmente el avión se estrelló. Pero es evidente que volvemos a la misma situación. Sabemos que nos han mentido y nos han engañado, que Arabia Saudí participó activamente en los atentados, pero carecemos de los detalles. Lo que sí tengo muy claro, con todas las pruebas y evidencias que hay sobre el asunto, es que en alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos no solo se sabía que se iban a producir estos atentados,
sino que estaban planeados para que se produjeran y que los saudíes eran una pieza clave en la colaboración de esta realidad de la conspiración. Y por uno u otro motivo, quién sabe si para salir airoso de un callejón cada vez más estrecho, Estados Unidos ha decidido pasarle gran parte de la responsabilidad a los árabes. Ahora nos encontramos con un grupo de hackers, quienes se hacen llamar The Dark Overlord, quienes tras una primera liberación de información menor sobre estos atentados, han hecho pública una segunda tanda de documentos supuestamente vinculados con el atentado ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, así como las claves que dan acceso a más de 7.500 archivos de lo que han denominado como capa 2. El primer lote de los más de 18.000 documentos en total que afirman son datos extraídos de compañías aseguradoras, agencias gubernamentales, bancos, aerolíneas y firmas de abogados. Fue publicado el pasado fin de semana, el pasado fin de semana, como capa 1, junto con sus respectivas claves de acceso. Los documentos están disponibles en el sitio web bushy.org, que utiliza la misma cadena de bloques que la red social Steemit, donde la cuenta de The Dark Overlord fue bloqueada, al igual que en Reddit, en Twitter y en Pastebin, en un aparente intento de silenciar a estos hackers. Los hackers en cuestión se dirigieron en primer lugar a cuantos pudiesen estar preocupados por la aparición de sus nombres en los archivos filtrados, exigiéndoles un pago en bitcoins. Pero luego empezaron a aceptar donaciones del público, siempre en la misma criptomoneda, tal vez por el escaso interés de las empresas y agencias cuyos datos iban a revelar. Así filtraron el primer lote tras haber recolectado una suma equivalente a unos $12.000. Ahora prometen seguir publicando los datos secretos a cambio del dinero del público. Los documentos filtrados muestran cómo las aseguradoras pugnaron por saber quiénes podían entablar demandas tras los ataques terroristas, mientras que los abogados, en sus correos electrónicos, barajaban arremeterse contra las propias aerolíneas, fabricantes de aviones, la Administración Federal de Aviación, los propios terroristas o incluso entidades extranjeras. Según tales documentos, algunos consideraron entablar acciones legales contra Boeing por no haber equipado sus modelos 757 y 767 utilizados en los supuestos ataques con transmisores automáticos que podrían haber alertado a las autoridades, aunque también admitían que su postura era frágil en términos legales. También se pusieron en evidencia las discusiones de los litigantes sobre si el entonces presidente George W. Bush tuvo conocimiento de antemano de los ataques y si la familia real saudí estaba involucrada en los hechos. Digamos que la familia real saudí no tiene muy buena fama últimamente. Ya se ha demostrado que asesinó a Khashoggi y que la orden fue dada por el príncipe saudí. Y parece que todo eso también va a quedar en agua de borrajas en cuanto pase un poco más de tiempo. Fue, en definitiva, una discusión de carácter especulativo que no reveló datos sólidos. The Dark Overlord planea publicar gradualmente en 5 lotes los documentos que afirma tener en su poder, empezando con la información más inocente, la capa 1, ahora la capa 2, y terminando con la última, la capa 5, que incluiría los datos más comprometedores e impactantes. El grupo no disimula que su único motivo es el dinero, que quiere a cambio de sus revelaciones, que pretenden eclipsar lo que reveló Edward Snowden, tanto en volumen como en impacto. Amigos, el engaño, la manipulación, el adoctrinamiento y la desinformación es de tal tamaño y dimensión, no solo en lo relacionado con los atentados del 11 de septiembre de 2001, sino en general. En cada aspecto de nuestra vida somos engañados y manipulados, en la que la realidad es solo una pantalla que ponen ante nuestros ojos que nos impide ver la verdad. Un mundo moldeado y enfocado solo para unos pocos privilegiados de información, poder y recursos que nos tratan como ganado, con el único objetivo de sustentar su modo de vida, de forma que unos pocos estén arriba y una inmensa mayoría en la base de la pirámide, envueltos en la niebla de la ilusión
a la que nos obligan a llamar realidad, cuando la verdad es que somos esclavos de un sistema que nos hace creer libres, cuando la realidad es que nuestro libre albedrío ha sido dirigido y moldeado para que solamente podamos elegir las opciones oficiales. Por suerte, cada vez hay más personas que se dan cuenta del engaño, en mayor o menor medida, y el conocimiento de este engaño es el primer paso para que poco a poco ir forzando a estas élites a retroceder, al menos en algunos frentes. Tampoco debemos ser ingenuos. Las élites tienen sus planes de contingencia y saben muy bien lo que está pasando. Estos señores usan todas las opciones posibles e inimaginables para mantener y sustentar su posición, y solamente cederán terreno cuando todas las posibilidades a su alcance se hayan agotado y no les quede más remedio que realizar concesiones. Estas concesiones no serán gratis, no serán regalos. Tendremos que ir a donde éstas se encuentren y cogerlas por nosotros mismos, puesto que nadie va a hacer el trabajo duro por nosotros. Amigos, hemos finalizado este videoprograma del 10º hombre de hoy, y ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.